Hola a todos, de parte del Centro de Asistencia Psicológica Virtual de la Escuela César Vallejo, les doy la más cordial bienvenida a esta nueva sesión de Jueves Psicológico. En esta oportunidad tenemos a una psicóloga de España, Miriam Rodríguez. Para quienes no la conocen, la psicóloga estudió la carrera en la Universidad de Sevilla. Posteriormente cursó el máster de Psicología General Sanitaria y seguidamente hizo el máster de Análisis de Conducta de ITEMA. Miriam cuenta con diversos cursos de formación como sexología, cursos específicos de análisis de conducta y análisis funcional. Además, ofreció terapia en diversos gabinetes durante su formación e impartió algunos talleres, formaciones. Trabajó en un centro de adicciones y actualmente la psicóloga se encuentra trabajando por cuenta propia de formación de forma online y presencial en Sevilla. Y contar también que colaboró con clínicas online como Engrama y Sara Belén Psicosexología. Bienvenida, Miriam, y cedo la palabra para que puedas iniciar con tu presentación. Muchas gracias por la presentación y bueno, muchas gracias por invitarme. La verdad es que me hace ilusión estar aquí con vosotros y vosotras. Y bueno, yo hoy voy a hablaros sobre el análisis del manejo de situaciones difíciles en terapia. Como psicólogos y psicólogas y bueno, y analistas de conducta, hablamos constantemente de la importancia, ¿no? Del análisis exhaustivo de cada uno de los casos que nos vienen a terapia. Y yo también quiero plantear hoy la importancia de no solo este análisis, sino también muchas veces la importancia del análisis de nuestra propia ejecución en terapia, ¿no? Y bueno, por eso justamente yo os voy a hablar de un caso que yo llevé y que a mí me planteó una serie de dificultades y bueno, os voy a plasmar un poco cuáles fueron estas dificultades y cómo trabajé en ellas, cómo me enfrenté a ellas y cómo las gestioné en sesión. Y bueno, os voy a mostrar cuál va a ser la estructura que vamos a seguir. Primero os voy a hablar del caso en cuestión que he venido a presentaros, os haré un resumen de, bueno, pues de la información más relevante para contextualizaros. Luego os hablaré también de cuáles han sido estas dificultades que os comentaba y cómo he ido abordando cada una de ellas. Y también os pondré extractos de sesiones para que podáis ver cómo se fue dando tanto el problema o aquello que para mí era una dificultad, como después de la intervención, cómo eso fue mejorando, extractos reales de las sesiones. Todo esto, por supuesto, está autorizado. Tuve la gran suerte de poder observarme durante el transcurso de este caso y la verdad es que fue bastante enriquecedor, así que no hay problema en que pueda compartir algunos extractos. Vale, pues comienzo con el caso. Bueno, pues J es una mujer de 64 años. Ella, bueno, ha tenido una historia de maltrato por parte de su exmarido a lo largo de su vida. Ha presentado y presenta bastantes dificultades económicas. De hecho, yo la atendí en su momento en un servicio gratuito. Em, Además, ella, bueno, tiene tres hijos y ha tenido que asumir toda la responsabilidad de ellos, con todo lo que lo que esto ha conllevado, pues claro, de tener que buscar la forma de ganar dinero para poder alimentarlos, el tiempo, en fin. Al final todo eso resultó en que ya no pudiese dedicarle todo el tiempo que le gustaría, y esto es algo que a Jota le genera bastante sensación de culpa, y se manifiesta desde, bueno, pues durante toda la intervención. Ella además vive con sus hermanas actualmente, con las cuales tiene un histórico de conflictos. La verdad es que, bueno, tienen una relación complicada, hay muchas discusiones por temas económicos, hay muchas dificultades para gestionar las decisiones en conjunto que conlleva la convivencia y vivir en la misma casa. Y además las hermanas constantemente están pues enjuiciando sus circunstancias, opinando sobre su maternidad, sobre su rol con sus hijos, en fin. Em, Constantemente, pues como os digo, hay una relación complicada con ellas. Además, J también presenta, bueno, pues reglas verbales bastante rígidas sobre lo que implica la maternidad, del tipo ser una buena madre es estar siempre para tus hijos y anteponerlos a todo, a cualquier precio. Em, También
hay reglas verbales en la línea de que depende de ella convencer a su hija de las decisiones que tiene que tomar o de los pensamientos que pueda tener. Que esto, como ya veremos a continuación, era parte del problema, ¿no? Bueno, pues el responsabilizarse constantemente de los problemas de su entorno e intentar solucionarlo, incluso cuando no estaba en su mano. Más cosas. Bueno, os hablo ya, esto así como a modo de información general para situarla. Em, Hablando de las conductas problemas que yo fui identificando a lo largo de la evaluación, bueno, pues J rumiaba constantemente sobre los problemas de sus hijos y sus hermanas, lo cual motivaba que estuviese todo el rato intentando responsabilizarse de ellos y además culpándose cuando las cosas no iban como ella esperaba o no ocurría lo que ella pensaba que tenía que ocurrir, o ellos no gestionaban las situaciones como ella pensaba. Bueno, perdón, un paréntesis también importante. Veréis a lo largo de todo el PowerPoint que va a haber bastantes conceptos técnicos. Yo trataré de ir explicándolo lo mejor posible. Luego también, a lo largo de toda la historia de aprendizaje de J, se ha ido reforzando sistemáticamente por responder a lo que esperan de ella. O sea, llegando hasta el punto de ni siquiera captar lo que ella siente o lo que le apetece, lo que llamamos a veces popularmente como deseabilidad social, ¿no? Constantemente respondiendo a las expectativas externas y, como decía, eso ha llevado incluso a que ella ni siquiera identifique qué es lo que necesita, qué es lo que le apetece. Y este patrón también se observa en consulta conmigo, haciendo spoiler. Luego veréis cómo esto también fue una de las dificultades que se dio a posteriori, que también tuve que lidiar con ello. J también presenta gran variedad de morfologías de conducta con la función de evitar el conflicto con los demás, lo que se mantiene por reforzamiento negativo. Y claro, o sea, que ella estuviese constantemente intentando escapar del conflicto, pues no poniendo límites, no diciendo cuando algo no la hacía sentir bien, continuando conversaciones en las que no se sentía cómoda, bueno, como decía, de una gran variedad de formas diferentes. Eso también tenía el efecto en los demás de mantener los comportamientos con los que J no estaba cómoda, con lo cual era algo desagradable para ella, pero también era algo que influía negativamente en justamente lo que a ella le generaba dificultades. Y bueno, y J también presentaba un bajo estado de ánimo. Tenía muy poco acceso a reforzadores. Como os decía, ella pasaba gran parte del tiempo pensando, intentando gestionar los problemas ajenos de su familia bueno, unido a las dificultades económicas también, pues no tenía demasiado tiempo o espacios donde hiciese cosas que para ella fuesen agradables. Y bueno, esto unido a todo lo anterior, pues obviamente influye en su estado de ánimo. Bueno, aquí os hago como una síntesis de todas las dificultades así a rasgos generales, pero prefiero que vayamos una a una así lo entendemos mejor. La primera dificultad que yo me encontré en consulta con J fue el establecimiento de los objetivos, el operativizarlos y definirlos. Em, Os leo aquí textualmente un extracto de sesión. Cuando ella definió su motivo de consulta. Ella dijo, ver cómo ayudar a mi hija y en qué he podido fallar como madre. Bueno, esto es un pequeño apunte que nos he dicho. Su hija tiene la etiqueta de trastorno de la personalidad. De hecho, justamente cuando J empieza terapia conmigo, se está llevando a cabo un ingreso en esta unidad por parte de su hija. Y bueno, ella también comentaba textualmente en sesión que sitúa el origen de los problemas de su hija en la relación de su hija con su marido. Y como veréis a continuación, pasa gran parte de la sesión hablando de él. Bueno, con respecto al motivo de consulta de ver cómo ayudar a su hija, a priori puede ser algo perfectamente válido, ¿no? El ver cómo gestionar las situaciones con su hija, cómo ayudarla, etcétera. Pero a lo que ella se refería con ver cómo ayudar a mi hija y en qué he podido fallar como madre, se refería justamente a que la hija tomase las decisiones que ella consideraba oportunas con respecto a su relación con el marido. Y como intuiréis, pues bueno, no es un motivo de consulta abarcable. Em, Os pongo aquí más extractos de la primera sesión, que bueno, que ella me decía a mí.
cosas del tipo, ¿crees que a mi hija en el ingreso le abrirán los ojos con respecto a su marido? O creo que todo lo que le pasa es por el marido. Me gustaría que me ayudaras a encontrar las palabras para saber cómo abrirle los ojos. Fijaos, ¿no? Aquí está bastante claro que lo que ella pretende es que yo le diga cómo puede hacer para que su hija actúe como ella espera que debería actuar. También, ¿crees que en el ingreso le podrán sacar si está muy dolida con el marido? Todo en la misma línea. Y bueno, ante esta dificultad que obviamente no es posible, ¿no? Es como objetivo terapéutico establecer un cambio en el comportamiento ajeno y más teniendo en cuenta todo el contexto de J que ahora iremos profundizando un poquito más. Entonces os comento qué fue lo que yo hice ante esta dificultad en concreto. Bueno, por supuesto, ajustar las expectativas sobre la terapia, ¿no? Y explicarle pues, que al final yo podía ayudarla a gestionar mejor las situaciones que a ella le generasen malestar, pero que el objetivo terapéutico nunca podía ser un cambio en otra persona, porque además tampoco era algo que estuviese a nuestro alcance y porque además en su caso, justamente este motivo de consulta formaba parte del problema. También fui castigando las verbalizaciones de queja hacia su yerno. Con castigo, obviamente me refiero al término bueno, técnico de la palabra, ¿no? De reducir la frecuencia de sus verbalizaciones de queja hacia su yerno. Por supuesto, primero se lo explicité. em, con ayuda de lo anterior, ¿no? Cuando le hablé, pues, que sobre en qué consistía la terapia y por qué no podía ser un cambio en otra persona, le anticipé que cuando saliese este tema reiteradamente, la redirigiría hacia otros temas para que fuese más, pues, bueno, más productivo para ella. También emitir operaciones motivadoras de abolición y de establecimiento, básicamente motivar exponiéndola a las consecuencias desagradables de centrarnos en aspectos de su hija que no podemos modificar y además saltándose el límite que le había puesto su propia hija. Por aclararlo, su hija le dijo directamente que si percibía que se seguía metiendo en sus propias decisiones, iba a dejar de hablarle, con lo cual además es un límite que su hija le explicitó y bueno, estaba bastante claro que no estaba consiguiendo su objetivo. Em, También, por supuesto, exponer a las consecuencias positivas de trabajar en otros aspectos, ¿no? De poner límites, perdón, de aumentar las actividades agradables y reforzantes, en fin, un poco motivando sobre lo que no íbamos a poder hacer en terapia y por qué, y sobre lo que sí y en qué iba a beneficiarle. También me fue bastante útil el usar sus propias palabras para contracondicionar la conducta problema. Me explico. J usaba mucho la frase de que su hija vivía a través de los ojos del marido. Y eso para ella tenía una carga profundamente desagradable, puesto que para ella era justamente lo que más malestar le estaba generando, para ella era algo muy negativo. Entonces, yo utilicé, cuando ya le devolví el análisis funcional, etcétera, yo utilicé esta misma frase que para ella tiene una carga emocional importante para definir su propio comportamiento problema. Y básicamente lo que le dije fue que ella estaba viviendo a través de sus hijos o sus hermanas, ¿no? Pues por justamente lo que os comentaba de estar constantemente viendo, responsabilizándose de esas circunstancias externas, pese a que incluso afectaba negativamente en sus relaciones con su familia. La verdad es que esto tuvo bastante efecto en Jota, justamente por lo que os decía, ¿no? La carga emocional que tenía para ella estas palabras y de hecho luego sale en un extracto, que no sé si es el siguiente. Sí, sí, aquí justamente es. Bueno, esto ya un extracto después de haber hecho todo este abordaje, ¿no? De estas dificultades, de esa dificultad en concreto. Em, Después de todo esto, le pedí que volviese a escribir sobre sus objetivos y ella escribió, entre otras cosas, que tengo que aprender a vivir la vida, a vivir yo y no vivir a través de nadie, y centrarme más en mí, y ayudar cuando me lo pidan, si puedo, y no hacer esos esfuerzos tan grandes que hago. Y bueno, yo aquí reforcé y añadí, y si quieres. Y ella dijo, y tomar mis propias decisiones. Esto es textual de las sesiones. Con lo cual, bueno, aquí ya se puede ver bastante, ¿no? Ese cambio entre el objetivo inicial que ella planteaba, que era pues que su hija abriese el ojo con respecto a su marido versus aprender a vivir su vida a partir de ella y ayudar en lo que pueda, si puede.
Bueno, esto con respecto a la primera dificultad y, y os introduzco la segunda. Bueno, la segunda en el orden que lo he ido haciendo en el PowerPoint. También se notaba bastante, o sea, desde la primera sesión había muchísima verborrea, en el sentido de que mi comportamiento en sesión no cumplía ninguna función discriminativa, pese a haber intentado presentar mucho discriminativo con una gran cantidad de morfología. O sea, yo intenté hacerle preguntas de todos los tipos, más abiertas, más cerradas, más concretas, menos concretas, y no había forma de que ella respondiese a las preguntas que yo le hacía. Todo el rato lo estaba redirigiendo hacia el tema del marido de su hija, con lo cual no podía pues evaluar la información que yo necesitaba en ese momento. Os pongo aquí un extracto que ejemplifica esta dificultad de la primera sesión de nuevo. Y yo, todo esto, o sea, contexto, toda la sesión un poco en esta línea, ¿no? Ella hablándome del marido de su hija y yo, por supuesto, dejándola también. Era la primera sesión y me estaba dando información y yo ya estaba intentando, pues, preguntarle sobre otros aspectos que también era relevante para mí conocer. Y ya aquí llevan unos cuantos intentos fallidos, pero bueno, esto por extraer un trocito de la sesión. Yo le pregunté, y hasta este momento, donde empezaron a cambiar las cosas de forma más notoria, previamente hubieron más conflictos entre vosotras, refiriéndome al pasado, antes del marido. Me dijo, no. Después de casarse, le dije que tenía que tener una vida aparte de su marido. Vuelve al tema del marido, como estaba previamente. Yo le dije, sí, entiendo que es un tema sensible. Y repito lanzo otro discriminativo. Antes de que tu hija conociese al marido, ¿has visto cosas en ella que a ti te preocupasen? De nuevo, yo solo veo que cuando vamos de compras el marido siempre la llama y se tiene que ir. Entonces yo de nuevo, ya nos detendremos mucho más en esta etapa a partir de que a ti te ha empezado a preocupar más, pero necesito entender cómo ha sido el contexto previo. De nuevo, ¿ha habido algo antes que te haya preocupado en ella? Y ella de nuevo, mi preocupación es que no puedo hablar con mi hija de muchas cosas, la tengo que coger con pinza. Se refería al marido. Y yo le dije, ¿y antes de que estuviese con su pareja era así? Y me dijo, no, ella era retraída a la hora de contarme cosas, pero te quería comentar, cuando al marido le diagnosticaron la enfermedad, y de nuevo, vuelta al marido, como podéis observar, yo constantemente intentando dirigir el foco hacia, bueno, hacia otros aspectos que también eran relevantes conocer, pero no me fue para nada, no fue para nada útil. Entonces, ¿cómo intervine ante esta dificultad de esta verborrea y de dirigir todo el rato el foco hacia el mismo tema? Pues bueno, de forma similar a la concreción de los objetivos. Anticipando las contingencias, por supuesto, en la primera sesión fui más flexible, puesto que el objetivo siempre en la primera sesión es que la persona vuelva, ¿no? Y también la primera sesión, bueno, pues algo difícil, la persona ha tomado esa decisión, es un contexto, pues, complejo, ¿no? La primera sesión de terapia, la gente va nerviosa, necesita sentirse escuchada. Entonces, bueno, al final de la primera sesión le anticipé que en la próxima sí que le iría cortando más y haciendo preguntas un poquito más específicas. Intenté hacer emparejamientos verbales y motivar respecto a lo útil que me resulta tener la información que necesito para saber cómo ayudarla y poder aprovechar la hora de terapia a su favor. Claro, para que también se hiciese menos desagradable en la siguiente sesión cuando yo fuese cortándola y ella entendiese que era por, bueno, pues por un motivo positivo y que no afectase al vínculo o a cómo ella se pudiese sentir en sesión. Después de anticipar estas contingencias, pues de nuevo fui castigando sistemáticamente las verbalizaciones sobre su yerno. Cada vez que J hablaba de su yerno, yo pues iba de nuevo castigando y explicitando que sobre este tema ya habíamos hablado y de nuevo emitía contingentemente un nuevo discriminativo, o sea, una nueva pregunta de otro tema diferente que necesitase evaluar. Y cuando respondía a él, reforzaba que me hablase de estos otros temas, preguntándole más sobre ellos y ahí sí prestándole toda mi atención. También sí que fue bastante importante la sistematicidad en el castigar esas verbalizaciones y motivar sobre la relevancia de conocer otra información. Y de hecho la frecuencia se redujo considerablemente a lo largo de las sesiones y cada vez que volvía a sacar uno de estos temas, ¿no? Lo iba haciendo con menos frecuencia, pero seguía haciéndolo. Yo seguía emitiendo pues, las mismas verbalizaciones con función de castigo y motivar para
seguir recabando más información. Bueno, así fue como abordé esta dificultad de esta verborrea, que además tenía bastante que ver con este tema, ¿no? Al igual que al principio, estas dos dificultades están muy relacionadas. Y bueno, aquí pongo un extracto de la sesión número 2 donde apliqué un poco lo que os he comentado aquí. Y bueno, ella me contaba que el miércoles su hija ingresaba en el hospital, lo que os decía, en la unidad de trastornos de personalidad. Le pregunto si su hija vive en casa, me dijo que sí y que vivía en casa desde septiembre. Y aquí me dijo, su marido le dijo que no estaba dispuesto a pasar otro año igual. Yo no sé si todo lo que le pasa es por el marido. Y aquí ya castigué antes de que terminase la frase diciéndole, entiendo que esto es algo para ti muy frustrante y por eso me lo estuviste contando en la anterior sesión, pero ahora vamos a centrarnos en lo que depende de ti ahora, que es sobre lo que podemos trabajar. Mi objetivo es ayudarte a ti enfocándonos en lo que puedes hacer tú y que esto te pueda ser útil. Y bueno, eso lo fui, obviamente, de diferente forma conforme este tema se iba repitiendo. Y ya en la sesión 9 os pongo aquí un extracto de esta sesión donde se ve un poco el cambio, ¿no? Le pregunté qué podía hacer ella en esa situación. Bueno, el contexto era que fue una situación difícil que se dio entre su hija y su marido, una discusión, y ella me dijo apoyar a mi hija y mantenerme al margen de sus decisiones. Y yo ahí, bueno, pues reforcé y añadí em, y hacer que te afecte lo menos posible. Y bueno, aquí sí que se puede observar un poco como ese cambio también, ¿no? Tanto en esta continuidad hablando del mismo tema, sin atender a mi discriminativo y bueno, de una forma bastante extendida en el tiempo y también con respecto a los objetivos. Em, la siguiente dificultad que bueno, a nivel personal, ¿no? Para mí era un poco desagradable y me costaba un poco usar el control aversivo en terapia, que básicamente es pues la reducción bueno, intentar reducir aquella conducta problemática mediante estímulos que pueden generar emociones desagradables, que pueden elicitar pues, respuestas condicionadas desagradables. Em, para contextualizar, cuando yo le hacía preguntas a Jota que le generaban, sí, o sea, que referían a situaciones que a ella le generaban respuestas condicionadas desagradables y además que sistemáticamente solía evitar en su contexto, también evitaba en sesión. Concreto un poco más, como os comentaba antes, ella siempre sistemáticamente ante una situación de conflicto escapaba. Para ella era algo muy desagradable. Entonces, cuando se daban situaciones de este tipo con sus hermanas o con su hija, yo, cuando ya estábamos más avanzada en la intervención, los objetivos fijados, etcétera, y el análisis funcional devuelto, empezamos a trabajar con roleplay sobre estas situaciones, porque era parte del objetivo, ¿no? El modificar, básicamente que ella aprendiese a poner límites, a comunicarse, a mejorar su comunicación, expresar sus necesidades, bueno, todo lo que ella generalmente evitaba. Pero como he dicho, para ella esto era muy desagradable. Entonces, cuando yo le preguntaba en sesión, y que hecho en una discusión en concreta con su hermana, ¿y qué podrías haber hecho cuando tu hermana te hizo X comentario que te sentó mal o te sacó el tema de tu hija del que no querías hablar? Y bueno, en esa situación ella evitó y dejó que la hermana simplemente hablase y no le dijo que no se sentía bien ni cortó la conversación. Su respuesta aquí fue, no lo sé, no se me ocurre nada. Como podéis observar, también está evitando conmigo en la propia sesión. O sea, las situaciones que evitaba fuera también las evitaba en sesión. Entonces, claro, exponerla a este tipo de situaciones era muy desagradable para ella, pero era necesario para que pudiésemos trabajar en los objetivos, ¿no? que tenía con la terapia. Entonces, ¿cómo intervine yo con esto? ¿Cómo apliqué este control aversivo? Pues intenté, bueno, repetí el estímulo discriminativo tantas veces como ella es capaz, incluso con las mismas palabras, o sea, yéndome al ejemplo anterior. Mm, cuando yo le preguntaba, ¿cómo podrías haber gestionado esta situación? Y ella me decía, no lo sé. Pues yo le volví a repetir la pregunta, bueno, piénsalo un poco, aunque no lo sepas, ¿qué se te ocurre? ¿Qué podrías haber hecho en esta situación? Y sistemáticamente
escapaba. Entonces lo llegué a hacer incluso con las mismas palabras porque hipotetizaba que otra morfología diferente, es decir, otra pregunta diferente, podía ser un discriminativo al que ella respondiese con otra morfología de evitación. Em, es decir, que si yo cambiaba la fórmula de la pregunta, era mucho más fácil que ella se fuese y evitase de nuevo responderme enlazando con otro tema. Entonces, o sea, llegué a hacerlo con las mismas palabras una y otra vez. De hecho, llegó a llorar en una de estas ocasiones cuando yo le estaba preguntando de una forma, bueno, sutil y todo lo amable posible en ese momento para acompañarla, qué podría haber hecho ella en estas situaciones. Porque para ella era tremendamente desagradable imaginarse exponiéndose a poner un límite, a decirle algo a sus hermanas con lo que no se sentía cómoda. Entonces, pues hasta tal punto que, como os digo, lloró en sesión. Algo que también me sirvió mucho fue dejar silencios para evocar una respuesta en ella. Em, Cuando ella me decía no lo sé y yo le decía que lo pensase, dejaba un silencio para que esto facilitase o aumentase la probabilidad de que ella respondiese, bueno, pues de una forma, pues con una conducta, por así decirlo, más de afrontamiento que de evitación. Cuando respondió, cuando respondía, que al final lo hacía, yo reforzaba contingentemente y emparejaba con las consecuencias positivas, ¿no? Pues, por ejemplo, fíjate que bien que aquí hayas sido capaz de imaginarte diciéndole tal cosa. ¿Cómo crees que sería si sistemáticamente tú vas respondiendo a tus hermanas de esta forma en este tipo de situaciones? ¿Cómo eso va a influir en que cada vez hablen menos de los temas que te incomodan, que cada vez te digan menos cosas con las que te sientas incómoda, que cada vez sepan más lo que te hace sentir mal, con lo cual lo repitan, en fin, pues intenté emparejar con las consecuencias positivas, básicamente con el objetivo de que esa conducta terapéutica, esa CCR2 en sesión, conducta clínicamente relevante 2, que se daba en sesión, fuese capaz de generalizarlo fuera de sesión. Era el objetivo, ¿no? Em, También se dio una situación que ocurrió en una sesión y fue que yo evoqué una situación que a ella le generó una respuesta de malestar, básicamente que le molestó. La verdad no, no lo hice intencionalmente, fue casual, básicamente por poneros en contexto, fue un momento en el cual, bueno, ella tenía una casa suya propia y una casa con las hermanas. Y yo para diferenciar en un momento concreto sobre las casas, le dije, la casa de tus hermanas, refiriéndome a la que tenían todas, y a ella eso le molestó y me dijo, em, no me acuerdo con qué palabras, pero que le había molestado que dijese la casa de sus hermanas porque también era su casa. Entonces, claro, para mí esto fue un avance tremendo en sesión. Yo reforcé muchísimo porque se había expuesto a decirme a mí algo que le había generado malestar o algo con lo que no se había sentido cómoda. Entonces, pues eso, reforcé mucho y también intenté motivar para que lo generalizase a otros contextos exponiendo, ¿no? Las consecuencias de nuevo que eso podría tener si también lo hiciese con sus hermanas o con su hija. Así que esto fue una situación que se dio un poco aleatoriamente en sesión, como os digo, no lo planeé, pero que me fue bastante útil para utilizarlo a nuestro favor. Em, bueno, esto hasta aquí con respecto a la dificultad del control aversivo. Esta fue la forma en la que lo apliqué. La verdad es que sí que fue bastante efectivo y aunque al principio fue un poquito difícil porque era sesiones un poco intensas para ella, la verdad es que sí que fue dando su fruto y lo fue generalizando a otros contextos. Luego, la siguiente dificultad para mí fue el manejo de mis propias respuestas condicionadas y operantes porque a mí personalmente me daba cierto miedo, ¿no? Por la diferencia de edad que había entre J y yo, por mi propia historia de aprendizaje. Como dije antes, ella tenía 64 años y bueno, pues había una diferencia de edad notoria. Es verdad que ella nunca emitió ninguna verbalización de duda hacia mí, ni hacia mi criterio, ni hacia mi capacidad para ayudarla. De hecho, al contrario, hubo bastante buena relación, muy buena alianza, había mucha confianza, pero era una inseguridad con la que yo partía al principio de la terapia con ella. ¿Cómo intervine? Bueno, pues parando mi propio pensamiento con autoinstrucciones de cara a que eso no estaba en mi control y que tenía las herramientas para ayudarla, en fin, bueno, pues manejando yo mi propio malestar. Em, y algo súper importante que yo creo, bueno, es importante en general en cualquier caso, ¿no? Que nos genere cierta dificultad o inseguridad.
con ella en concreto, exponerme a hacer todo lo directiva que era necesario con ella. O sea, que mi ejecución en sesión no estuviese discriminada o motivada por mi inseguridad, sino por la conducta de Jota y por los objetivos de la sesión y de la terapia. Eso es algo muy importante. Y bueno, luego al final lo retomaré, pero yo por eso creo que también es muy importante revisarnos, ¿no? Y analizarnos nuestro propio comportamiento, nuestras propias inseguridades para que no tiñan o no sean iatrogénicas en la propia terapia. Algo que también me sirvió mucho con J fue adaptar mi lenguaje, mi forma de hablar, tono de voz, mi prosodia, a todas las características de ella y a lo que fuese a cuadrar más con ella o ella fuese a recibir mejor. Bueno, eso es algo que en general yo creo que es importante con cualquier caso, ¿no? El adaptarnos todo lo máximo posible a un registro que sea comprensible y cómodo para la otra persona, ya sea una adolescente, una persona de nuestra edad, una persona más adulta o más mayor. Em, bueno, hasta aquí con respecto a mi propia inseguridad con respecto a este caso. Luego, esto en relación a lo que os comenté al principio de esa deseabilidad social, una dificultad que para mí también fue complicada en ese momento fue que el discurso de Jota, en algunas ocasiones yo percibí que estaba discriminado por la anticipación de mi reforzador. Es decir, que de alguna forma ella sabía lo que yo iba a reforzarle en sesión, mi comportamiento también era, ¿no? Se convirtió a lo largo de las sesiones en predecible para ella. Entonces ella a veces respondía eh, con aquella información que sabía que yo iba a darla como proterapéutica, por así decirlo. Entonces, bueno, el discurso de ella, como decía, estaba moldeado por las contingencias que yo aplicaba en sesión, pero que hay veces que eso no discriminaba a operantes proterapéuticas fuera, es decir, que igual me decía lo que, entre muchas comillas, sabía que yo le iba a reforzar en sesión, pero a veces eso no correspondía con lo que hacía fuera de sesión. Em, un ejemplo aquí fue que pasó de comentarme ante una misma situación con su hija cómo podía ayudar a su hija a que se diese cuenta de la relación con el marido, a de repente verbalizar que ella respeta las decisiones de su hija y que no puede intervenir porque es una adulta, tras yo anticiparle que nos centraríamos en aquello que sí que puede modificar ella. Entonces, claro, estaba claro, ¿no? Que en realidad en este caso me había dicho lo que sabía que yo iba a reforzar, pero que no era exactamente lo que ella estaba pensando momentos antes. Entonces, ¿cómo abordé yo esto en la propia sesión? Pues intentando hacer preguntas más abiertas o generales, de, bueno, discriminativos más concretos, donde ella no pudiese anticipar cuál iba a ser el reforzador. Pues, por ejemplo, en lugar de decirle, y en esta situación pusiste límite a tus hermanas, pues decirle, bueno, ¿y cómo lo gestionaste? ¿O qué ocurrió? ¿No? Una pregunta un poquito más general que haga menos predecible la respuesta. También motivando, por supuesto, exponiendo las consecuencias positivas de que me sea sincera en sesión, pese a que no sea algo terapéutico o positivo o que sea parte del problema. Em, También, por supuesto, reforzando mucho la sinceridad cuando se daba en los momentos en los cuales igual no lo había gestionado de la mejor forma y ella me lo comentaba, también reforzando mucho que me lo contase. También, por supuesto, explicitando las incongruencias. Cuando había algo que no me cuadraba, pues me había dado una información que me había resultado contradictoria, pues explicitándoselo directamente y haciéndole preguntas directas. Luego también algo que la verdad me fue bastante útil con ella fue ir desvaneciendo el reforzador. ¿Y a qué me refiero? Muchas veces, ¿no? Cuando reforzamos en terapia es algo como, pues en ese momento, pues qué bien gestionar esta situación, me alegro mucho, bueno, como reforzadores verbales, por así decirlo, ¿no? Y con ella lo que fui haciendo para que no estuviese su conducta controlada, porque yo le dijese muy bien, por así decirlo, haciéndole preguntas que elicitasen en ella las emociones agradables propias de haber realizado una conducta más terapéutica. Pues tipo, en lugar de decirle, qué bien que te fuiste con tus amigas al baile después de tanto tiempo que llevabas sin hacerlo, siendo una de las cosas que tú disfrutas. Pues en vez de decirle qué bien, preguntarle, así, ¿y cómo te sentiste esa noche con tu amiga tal en el baile? Y ahí ella
le iba dando como discriminativos para que ella se recrease en cómo se sintió con aquella conducta más terapéutica o más, bueno, más, sí, más proterapéutica, y que ella misma se pusiese en contacto con esas emociones agradables que le genera pues ese cambio para que poco a poco se fuese manteniendo de forma más natural, ¿no? Todos estos comportamientos. Em, y bueno, la verdad es que sí que esto fue también algo bastante útil y fue poquito a poco mejorando también en esta línea. Luego, otra dificultad que también me encontré con este caso fue que se daban muchos olvidos, o muchos olvidos, perdía mucho el hilo en sesión sobre lo que hablábamos, hay veces que generaba, para ella tenía algunas dificultades el comprender ciertas cosas, por ejemplo, ella empezaba hablando de un tema y de repente se iba por las ramas de forma muy saliente y ella misma me decía, he perdido el hilo, no sé de qué te estaba hablando, ¿no? Y pues eso, incluso lo verbalizaba. Entonces, ¿cómo fui yo adaptándome a esto e intentando trabajarlo? Em, haciendo adaptaciones, pues por ejemplo, cuando explica análisis funcional y en general, simplificando mucho, mucho las explicaciones, usando sus propias palabras para explicar ciertas cosas, para que para ella tuviese más sentido y le fuese más familiar, usando muchos ejemplos suyos para que así también fuese más fácil para ella entenderlo, preguntándole qué había entendido ella ante una explicación concreta para asegurarme de que estaba claro. También con apoyo por escrito, ¿no? Que ella escribiese las cosas que íbamos hablando para que así fuese más fácil luego el poder recordarlo. También emitir más cantidad de estímulos discriminativos, o sea, cuando moldeaba verbalmente alguna idea, o sea, cuando aplicábamos reestructuración cognitiva de alguna idea, en lugar de dar yo la respuesta, emitía discriminativos para que ella fuese dando la respuesta más ajustada a lo que queríamos conseguir y yo reforzarla por ello, en lugar de verbalizarlo yo. Por ejemplo, no sé, si por ejemplo estábamos moldeando la idea de hasta qué punto le ha sido útil en una situación responsabilizarse del comportamiento de su hija, siendo este el problema, para moldear la idea de que depende el comportamiento de su hija de ella, pues en lugar de explicarle yo las consecuencias, decirle por qué no le viene bien, pues preguntarle yo a ella, bueno, ¿y qué efecto tuvo? ¿Y cómo te sentiste luego? ¿Realmente tuvo algún cambio el comportamiento de ella? ¿Te fue útil? O sea, de alguna forma guiando para que fuese ella misma la que verbalizaba pues esta idea de forma un poco más ajustada, lo cual facilitaba también su propia comprensión. Luego también, cuando yo le daba instrucciones o pautas, le preguntaba a ella por qué creía que eso era importante, para así asegurarme, uno, que sabía, bueno, primero qué es lo que tenía que hacer, asegurarme de que sabía qué es lo que tenía que aplicar, y dos, también para asegurarme de que ella entendía por qué era importante aplicar esa pauta, ¿no? También un poco a modo de generalizar y de ir poquito a poco dotando de independencia, que no sea un lo hago porque tú me lo dices, sino entiendo por qué tengo que hacer esto y en qué me beneficia a mí en relación a mis propios objetivos. Entonces, bueno, le preguntaba a ella para asegurarme de que se daba esta comprensión y por supuesto también haciendo muchas adaptaciones de las tareas, ¿no? De forma que ella pudiese entenderlo, se lo pudiese anotar, lo pudiese llevar en el bolso, para que así fuese mucho más fácil que lo tuviese a mano, que pudiese verlo y que pudiese recordarlo en cualquier momento. Y bueno, así fue como abordamos el tema de los olvidos, que la verdad es que bueno, sí que poquito a poco fui yo también limando mi adaptación a ella y llegamos a un buen punto. Y bueno, hasta aquí son un poco todas las dificultades así que yo me encontré con este caso en concreto. Y ahora hago aquí un pequeño análisis de mi ejecución en este caso y bueno, observando mis sesiones a lo largo de toda la terapia, fui viendo que fui haciendo preguntas cada vez más abiertas del tipo, lo que decía antes, ¿no? En vez de, pues alguna vez le has puesto límites a tus hermanas y yo le daba las opciones de respuesta al principio, del tipo, no me apetece hablar de esto, ellos son adultos, etcétera, versus preguntarle directamente, ¿y qué hiciste en esa situación? Como os decía, ¿no? Preguntas un poquito más amplias que con ella me fue más útil.
al final, bueno, pues en diferentes casos y diferentes casuísticas, pues no son más útiles unas cosas u otras. También fui, como os decía antes, ajustando a lo largo de las sesiones las tareas muchísimo más a un nivel que ella pudiese entenderlo bien y que fuese bastante más eficiente para ella y se pudiese beneficiar más de dichas tareas, ¿no? Y tuviesen más efecto en sus objetivos. También fui identificando más claramente las funciones de su comportamiento clínicamente relevante. Claro, al final es lógico, ¿no? Conforme vamos cogiendo rodaje con un caso y vamos conociéndolo más, al final vamos recabando más información de las diferentes áreas y vamos estableciendo, ¿no? Esas relaciones funcionales de pues la función que cumple su comportamiento en diferentes aspectos de su vida, en diferentes áreas y con diferentes morfologías. Luego también, también fui siendo yo más contingente aplicando los castigos en sesión. Los castigos, repito, en el término técnico de la palabra, de reducir la frecuencia del comportamiento problema. Pues ante la verborrea, ante el que ella hablase continuamente de su yerno, bueno, ante todas las conductas problemas. Y también, como decía antes, exponiéndola en sesión a situaciones desagradables que formaban parte del problema cuando era necesario para trabajar en esas conductas pues más de afrontamiento y de empezar a exponerse, ¿no? A todas las cosas que ella evitaba que formaban parte del problema y de sus objetivos. Y bueno, en realidad, hasta aquí esta presentación y así un poco a rasgos generales. Pues de nuevo resaltar lo que decía al principio, ¿no? Que creo que es algo bastante importante, no solo analizar exhaustivamente los casos con los que trabajamos, sino muchas veces también analizarnos a nosotras mismas y nosotros mismos nuestra ejecución con respecto a esos casos, porque, bueno, al final pues también tenemos nuestra propia historia de aprendizaje, puede haber cosas que nos cuesten más o menos, ¿no? Y como os decía antes, es bastante importante que podamos, de hecho es que yo creo que es algo bastante enriquecedor. Yo haciendo esto aprendí muchísimo y cada vez que lo hago aprendo bastante porque al final es una forma de también pararnos, ¿no? A preguntarnos qué cosas nos están costando, cómo lo estamos haciendo, cómo podemos mejorarlo. Y la verdad es que yo creo que es algo que enriquece bastante nuestra propia praxis y también asegura, ¿no? Que el intervenir de la forma más ética posible con los casos que nos lleguen a consulta. Y bueno, ya no me enrollo más. Muchas gracias por vuestra atención. Aquí tenéis mis contactos, bueno, mi contacto en diferentes vías. Y tenéis alguna pregunta, alguna cosita que queráis comentar, añadir, en fin, lo que queráis, estoy aquí para escucharos, feedback, preguntas, lo que sea. Psicóloga Yamilet, ¿puedes encender su micrófono, por favor, para participar? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Buenos Bueno, días. gracias por la información que nos has brindado y compartirnos tu experiencia. La verdad ha sido muy enriquecedor. Y quería hacer una consulta respecto, en algún momento estuviste mencionando sobre que el paciente, cuando le preguntabas ¿y qué hubieras hecho? Como que no contestaba, se desviaba. Ujú. Ahí y llegó un punto que me parece que se puso a llorar, ¿no? Y al Sí. final, definitivamente la situación te fue útil, ¿no? Porque lograste, pues, ¿no? Al final usar eso como una forma de, al final, sí puedes hacer algo, ¿no? Mi pregunta Ujú, sería ahí, si en algunos pacientes también es válido que no insistir y quizás en la siguiente sesión de repente volverlo a intentar, o sí crees que sea necesario de repente insistir un poco más en la sesión que se estaría haciendo en ese momento, ya que ujú, entiendo que algunos pacientes, pues, de repente por, no sé, por tanta presión, pues, termina pasando eso, ¿no? Que se puso a llorar, ¿no? Y no sé qué tan bueno sea esto y qué tan positivo también sea, porque entiendo, como nos has contado, que al final también tuvo un efecto positivo, y lo cual es muy, muy enriquecedor en el sentido de la sesión que tuviste con ella, ¿no? Porque al final sí, salió algo que te benefició bastante como terapeuta. Pero esta sí, sería básicamente la pregunta. sí, lo he entendido, perfecto. Muchas gracias por la pregunta. De hecho, me parece interesante y además súper importante aclararla. Em, en realidad, o sea, no hay una respuesta correcta a esto, ¿no? En realidad no, no,
no hay algo que sea lo que está bien en todos los casos, sino que siempre, 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 aplicable a cualquier pregunta sobre cualquier forma de gestionar una sesión, em, todo debe responder al análisis funcional. O sea, lo que con una persona pueda ser útil, en este caso, bueno, pues yo conocía las características del caso, sus variables, lo que habíamos estado trabajando, qué función cumplía en ese momento ese comportamiento. Yo ya pues tenía toda esa información, con lo cual sabía o sabía que iba a ser más probable que fuese bastante útil seguir exponiendo en sesión a abordar esta situación, ¿no? Pero por supuestísimo, depende mucho. Igual en otro tipo de caso, que a lo mejor no, no es una morfología, no tiene la función de evitación en su comportamiento, sino que por nuestro análisis simplemente lo que estamos observando es que en ese momento pues la persona no se está encontrando bien por algún motivo o necesita un poquito más de espacio o necesita pensarlo un poco más o no es el momento por cualquier otra variable que pueda explicarlo en ese momento. Por supuestísimo, puede ser súper útil dejar espacio y simplemente abordarlo en otro momento. De hecho, muchas veces también lo he hecho, ¿no? Cuando hay algún aspecto importante a trabajar en sesión, plantear, oye, darle una vuelta a este tema y la próxima sesión lo vemos cuando haya reflexionado sobre ello o incluso si veo que hay muchas dificultades en un caso en concreto a la hora de responder a una pregunta que le hago, pues, o en un role-playing, primero igual, intentar, o sea, modelarlo yo, hacerlo yo para que la otra persona pueda verlo y entonces ya podamos volver a retomarlo y que vuelva a intentarlo. En fin, en definitiva, que me he enrollado mucho con la respuesta, depende, no, no hay una respuesta correcta, no es que siempre haya que exponer a la persona de esta forma, ni nunca tampoco, sino que tenemos nosotros como terapeutas que em, basar nuestra intervención en esa sesión y en esta situación en lo que consideramos más oportuno para este caso con la información que tenemos. No sé si respondo a la pregunta. Sí, sí, definitivamente sí. Entiendo como has mencionado que pues ya has tenido cierta información que ha servido como para que en verdad hagas esta intervención, ¿no? De lo de insistir. Claro, definitivamente tiene que ver bastante eso. Muchas gracias, eso sería todo. De nada. Y así como simplemente un apuntito más sobre este tema, em, con respecto al control aversivo, ¿no? El elicitar en algunos momentos en sesión situaciones que puedan ser desagradables para la persona, es que es importante, ¿no? También manejarlo porque es que en muchos casos es necesario. Al final, a veces, ¿no? Las situaciones por las cuales las personas vienen a consulta no son fáciles para ellas, ¿no? Para estas personas. Entonces, claro, en el contexto natural, igual en el contexto externo a la terapia, igual evitan ciertas situaciones que son justamente lo que quieren aprender a manejar en sesión. Y claro, en muchas ocasiones en sesión se siente de forma desagradable trabajar en estas dificultades porque implica exponerse, ¿no? Solo que por suerte es un medio mucho más controlado, mucho más, bueno, pues también mucho más planificado, por así decirlo, pero en muchos casos hay ciertas sesiones que tienen que ser desagradables para poder tener el efecto que la persona espera o poder cumplir con sus objetivos y por supuestísimo siempre la persona también tiene que entender el porqué, ¿no? Y nada, simplemente eso como pequeño apunte. No sé si hay alguna cosilla más, algún comentario, alguna duda. Sí, yo tengo una pregunta, Sí. es referente al análisis funcional. Realmente es una herramienta, una tecnología, y quisiera saber cuál es la importancia de utilizar esto en la terapia, ¿no? Ujú. La importancia de usar análisis funcional, pues es que o sea, considero que bastante, o sea, yo mis intervenciones las guío, las baso en ello básicamente porque al final el análisis funcional es la forma justamente de establecer, ¿no? Las relaciones de contingencia que hay entre el comportamiento de la persona y las variables del contexto. Entonces, claro, cada persona tiene variables diferentes, comportamientos diferentes y nuestra intervención, o sea, tenemos que saber exactamente qué está pasando ahí, qué función cumple, la forma en la que se comporta, sobre todo en estas conductas que son parte del problema o por lo que viene a consulta, para poder, uno, explicar y dos, ser capaces de saber cómo modificarlo. Si no tenemos el análisis funcional de base, al final
pues no nos estamos adaptando a las variables de la persona, con lo cual realmente probablemente vamos a dar más palos de ciego y no va a ser tan eficaz la intervención en algunos casos. No digo que no pueda hacerlo sin, pero sin duda para mí el análisis funcional es la herramienta, bueno, pues que más importante en la terapia. Perfecto, gracias. Y saliéndonos un poquito del caso, respecto a las etiquetas diagnósticas, ¿realmente es positivo o negativo utilizarlas sin ahorrar demasiado como lo es? Es que esto también es un tema denso, habría muchísimas cosas aquí que matizar, pero al igual que le decía a la compañera con la pregunta que hizo, depende. O sea, yo creo que lo más importante de las etiquetas diagnósticas, por un lado, es contextualizarlas y saber la función que cumplen. Es decir, las etiquetas diagnósticas no explican el comportamiento, simplemente lo describen. Y, y yo creo que lo más importante primero es partir de esta base, ¿no? Pero, por supuesto, es verdad que yo personalmente en terapia generalmente no utilizo las etiquetas diagnósticas puesto que no las necesito. Si al final lo que yo quiero es explicar el comportamiento para saber cómo modificarlo y las etiquetas no lo explican, no me resulta útil, pero matices, o sea, no digo que nunca sean útiles, puesto que, por ejemplo, para acceder a algunos recursos es necesario tener ciertas etiquetas, entonces en algunos aspectos ayuda. Hay veces en las cuales a la persona le puede permitir acceder a comunidad o a personas que tengan la misma etiqueta y sentirse entendida. Hay veces que, bueno, depende, repito, de la función que cumpla la etiqueta, pero siempre partiendo de la base de que la etiqueta explica, o sea, de que la, perdón, que la etiqueta describe y no explica, porque si la utilizamos como explicación del comportamiento, puede generar bastante inmovilismo en el sentido de, ah, bueno, pues si yo soy así porque soy tal, entonces no tengo nada que hacer y no puedo modificarlo porque la explicación está en mi etiqueta. No sé si respondo. Sí, sí, perfecto. Tenemos otra pregunta de psicóloga Yamilet. ¿Puedes encender tu micrófono, por favor? Sí, sí, bueno, más que una pregunta, no sé si sirva también, porque yo también atiendo pacientes. Sí. Respecto al tema de etiquetas diagnósticas, yo creo que también tiene que ver con el tema de qué es lo que está buscando el paciente. Hay pacientes que sí necesitan entender qué es lo que tengo, cómo se llama, y desde el entendimiento, ya le encuentran un sentido al tema de su comportamiento. Y con eso como que se sienten un poco más tranquilos. No es más que para decir, oye, tengo esto, ¿no? Sino que algunos ya sienten tranquilidad con saber qué es lo que tienen o cómo se llama lo que le está pasando. Entonces, Mm, creo que también depende del paciente qué es lo que está buscando al principio. Yo, por ejemplo, le pregunto, ¿no? En realidad, ¿qué estás buscando? ¿Quieres una evaluación y un diagnóstico o quieres solamente intervenir en tus síntomas y signos? No sé, ¿no? Y entonces yo ujú. siento que depende del paciente también. Eso es solamente lo que quería agregar. Sí, entiendo que es verdad, ¿no? Que muchas veces es verdad que cada persona, igual a la hora de buscar una etiqueta, que hay veces que pueden venir también con ese objetivo, igual puede aportar cierta tranquilidad, ¿no? Pero yo también creo que es importante aquí el matiz de lo que saber lo que tienes no lo explica la etiqueta en sí. Entonces yo creo que también es importante, pese a que a veces pueda ser útil, ¿no? Para que la persona igual sienta que hay otras personas que también tienen esa misma etiqueta, que se sienten de forma similar y eso le puede hacer sentirse entendido. Yo creo que también cuando a veces que también me ha pasado, ¿no? Que alguna persona venga con ese objetivo de necesito entender lo que me ocurre y eso implica una etiqueta, no necesariamente, porque la etiqueta, como he dicho antes, no describe, pero no explica. Entonces yo creo que también es importante, aunque podamos utilizarla en algunos casos y pueda aliviar en cierto aspecto, que la persona sí que entienda por qué le pasa lo que le pasa, independientemente de la etiqueta, y que la etiqueta no es aquello que va a darle esa explicación. Pero sí, hay veces que puede aportar cierto alivio por todo lo que comentábamos antes. Bien. Tenemos una pregunta en el chat, no sé si lo puedes visualizar. A ver. Hmm, ¿Hay algún libro que recomiendes donde se pueda aprender las técnicas terapéuticas que usaste? Mm, a ver, hay un montón de libros que son bastante útiles en general sobre el conductismo, sobre análisis funcional. Se me vienen unos cuantos a la cabeza, no son en sí de las técnicas terapéuticas, sino en general, ¿no? Para aprender sobre análisis funcional, análisis de conducta, un poco a entenderlo y aplicarlo.
algunos que se me vienen a la cabeza. Uno es el de Miltenberg. Voy a buscar exactamente el nombre para no equivocarme. Miltenberg. A mí este libro, la verdad, me parece súper útil porque lo explica de forma súper sencilla. Es verdad que es bastante tocho, pero se lee muy fácil y lo explica de forma muy, muy sencilla, pero a la vez muy rigurosa. Y la verdad me parece una maravilla. Se llama Modificación de conducta R.G. Miltenberg. Si no, sí, creo que es ese. Ese es uno de ellos. Luego el análisis funcional de la conducta de María Jesús Frosán Parga. Y la verdad es que ese libro también me resulta bastante útil. Luego, de Skinner, todos, en realidad, no sé. Hay muchos, la verdad, hay muchos. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta sesión de Jueves Psicológico. Hemos tenido el privilegio de escuchar a una gran profesional de psicología. Muchas gracias, Miriam, por compartir con nosotros tus conocimientos y experiencias. Y bueno, a todas las personas que ingresaron, gracias por su atención, participación y será hasta otra oportunidad. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.